Pasamos a la presentación de la charla inaugural que, como decía, va a dar Miguel Ángel Luengo, que ha trabajado durante un año, creo, en Naciones Unidas, precisamente en los temas que tienen que ver con una de las tecnologías de las que se trata en este máster, que es las tecnologías de información y la comunicación, para los temas de, como dice ahí, respuesta frente a catástrofes y desarrollo internacional. Y dejo el paso a... Muchas gracias. Pues bueno, voy a contaros un poco mi experiencia el año pasado. Como comentaba, estuve trabajando en una unidad de innovación de la oficina del secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, en la oficina ejecutiva, y un poco la idea era demostrar, hacer pruebas de concepto de cómo las tecnologías de información, los teléfonos móviles, Internet, pueden tener utilidad en las labores de Naciones Unidas, tanto como veremos en temas de catástrofes como en temas de desarrollo global. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si funciona la presentación. Entonces, voy a hablar también no solo más que del pasado, del presente y del futuro. Entonces, esta charla es un poco, habla de países en desarrollo, pero también de cosas que suceden hoy en nuestro país, en países que consideramos desarrollados, pero que van a tener su aplicación muy pronto en países en vías de desarrollo. Y bueno, por empezar, con temas de catástrofes, esto, lo que veis en la pantalla, es lo que vio la gente en Japón después del terremoto, hace poco más de un año. ¿Está negro? Claro. Es que lo que hicieron fue descargarse una aplicación de linterna en el teléfono móvil. ¿Vale? Las torres de telefonía móvil no se cayeron, entonces la gente se quedó a oscuras y ¿qué hicieron? Pues buscaron descargarse una aplicación linterna. ¿Vale? 50.000 descargas, nada más el terremoto. Era inesperado. Hablando de terremotos, yo justo el año pasado vi un terremoto en Nueva York y justo estaba enconchado en el ordenador, vi que se movía un poco la luz y mandé un tuit. Se conoce que no solo lo hice yo. Esta gráfica vemos la línea horizontal, el eje horizontal es el tiempo, la línea roja es el terremoto y la línea vertical es la distancia al epicentro. ¿De acuerdo? Entonces, las ondas físicas del terremoto, las ondas sísmicas, viajan a una velocidad que es una velocidad más lenta que la velocidad a la que viajan los datos por Internet. Entonces, ¿qué ocurrió? Los puntitos azules son tweets geolocalizados de la gente. Es decir, gente que estaba en Nueva York, o sea, el epicentro del terremoto estuvo cerca de Washington, y a la gente que estamos en Nueva York nos llegaron tweets avisando, hay un terremoto, antes de que llegase el terremoto. ¿De acuerdo? Y eso, hay diferentes agencias que están intentando implementar sistemas de este estilo en el sudeste asiático, pues para avisar a la población de terremotos. ¿Por qué no? Entonces, este es un uso inesperado de una herramienta que está entrando en casa de todo el mundo, la telefonía móvil, las redes sociales, que podría tener aplicación en estos contextos. Entonces, vamos a hablar un poco más en detalle de otras aplicaciones de este tipo. Volvemos al terremoto de Japón, pues otro ejemplo fue esta aplicación que se llama el Google Finder, y básicamente como lo mismo, los datos funcionaban, pero las llamadas de teléfono la red estaba colapsada. La gente lo que hacía es que cuando buscaba a alguien o quería decir que estaba bien, introducía su nombre en una base de datos que abrió Google, ¿de acuerdo? Y pues en 12 horas 250.000 personas se habían identificado. Lo que ayudó bastante pues, a saber quién estaba bien y quién estaba mal. De hecho, he escuchado que Facebook está planeando abrir un botón de «estoy bien» para este tipo de ocasiones. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo de cómo los datos en tiempo real pueden ser interesantes para analizar pues, qué pasa con las catástrofes es para cuantificar los daños materiales. Es decir, cuando hay un terremoto, una catástrofe, hay que estimar pues, cuál es la cuantía de los daños materiales para dar esas donaciones, el Banco Mundial, la entidad que corresponda, y comenzar la reconstrucción. Entonces, una manera de estimarlo realmente es con imágenes satélite, después y de antes del terremoto. Por ejemplo, estas corresponden a un terremoto en una isla de Nueva Zelanda,
Y lo interesante es que aquí se abre otra vía, es la colaboración ciudadana. Esta empresa, que se llama Tomnod, pidió ayuda a los ciudadanos para que la gente observase imágenes de antes y después del terremoto y marcasen cuando había edificios colapsados. ¿De acuerdo? Entonces, con este método de crowdsourcing, de alguna manera se puede hacer de manera muy rápida y muy eficaz el damage assessment para saber qué ayuda hay que mandar y cómo hay que moverlo. Este es un ejemplo. Entonces, aquí obviamente no te puedes fiar de todo el mundo que está poniendo cuadraditos en una imagen. Entonces, la idea es que hay una redundancia de datos, es decir, varias personas analizan la misma imagen y cuando muchos están de acuerdo y dicen, mira, aquí había un polideportivo y ahora no lo hay, es que efectivamente ese edificio ya no está. ¿De acuerdo? Entonces es una manera muy fina de estimar los daños causados en este caso por un terremoto y poder así mandar el dinero o planear reconstrucción lo antes posible. Me diréis, claro, esto solo pasa en países desarrollados. Otro ejemplo, en un país mucho más complicado, el terremoto de Haití. El terremoto de Haití ha sido como un antes y un después para el uso de las TIC en estos contextos, para organizar el desarrollo, porque allí pasaron muchas cosas, algunas de ellas fueron colaboraciones ciudadanas, voluntarios que podían ser profesionales, trabajando en todo el mundo. En concreto, esta es una de esas redes de voluntarios que se llama Crisis Mappers. La fundaron la Iniciativa Monetaria de Harvard y ahora se lo expandía por todo el mundo. Hay voluntarios que cubren todas las franjas horarias y cuando hay algún tipo de crisis, catástrofes naturales u otras, entonces se activa una task force que tienen y realizan lo que corresponda. En el caso de Haití, lo que hicieron fueron cogiendo informes de prensa y reports que mandaba la gente que estaba sobre el terreno, mapearon desde los centros de salud, infraestructuras dañadas, problemas en carreteras. Entonces es un ejemplo de Puerto Príncipe y entonces ahí había una página en la que todas las organizaciones que trabajaban sobre el terreno podían entrar y podían estar informados de qué estaba pasando, era colaborativo. Súper importante fue que había mucha gente que sabía criollo y traducía en el lenguaje que entendía la gente y viceversa, ¿vale? Entonces, esto fue un tema bastante importante. Y, este es os voy a mostrar ahora un ejemplo de un mapa que existe con otra plataforma que se llama OpenStreetMap y que es lo mismo, con imágenes satélite, la gente de alguna manera dibuja las calles, ¿vale? Y se reconstruye un Google Maps, digamos de alguna manera un mapa de lo que hay, al cual la gente que trabaja en el terreno tiene acceso. Entonces, este vídeo enseña lo que pasó. Entonces el mapa de Haití, aquí fue el epicentro del terremoto en Puerto Príncipe y cada uno de los flashes es alguien editando el mapa, ¿vale? Entonces no sé, fueron 36 horas, en 3 días el mapa estaba hecho, entonces la gente sabía qué carreteras funcionaban, cuáles no y podían localizarse y de alguna manera ayuda a todas las agencias de cooperación trabajando en el terreno. Otro tema muy importante también después de la catástrofe es, lo que pasa es que la gente se va, se va al norte, al sur, al este, al oeste, sale de la ciudad que está destruida. Y a su vez, Naciones Unidas, el World Food Program, quien corresponda, va a tener que distribuir los alimentos, va a tener que hacer habitáculos, lo que corresponda, campamentos, para la gente que vaya, ¿no? De alguna manera hay que estimar dónde tienes que poner tus recursos, en qué dirección. Perdón. Y la manera de estimarlo, la manera que lo hicieron, es que pusieron a gente en cada una de las carreteras y básicamente contaban cuántos autobuses cogían cada carretera y con eso estimas a dónde va la gente. ¿De acuerdo? Esa es la manera de funcionar hasta el día de hoy. 3 meses después o 4 meses después de que esto ocurriese, un equipo de investigadores en Suecia dijo, tenemos una idea, vamos a ver qué os parece. Asumimos que alguien tendría teléfono móvil y que se desplazaría con él. Entonces, ¿dónde se han movido las tarjetas SIM de manera agregada al móvil? Y con eso vamos a ver si podemos ver flujos de desplazamientos de poblaciones y a ver cómo compararía eso contra las estadísticas que teníamos contando los autobuses. Y además sabiendo que también 3 meses después UNFPA, es la agencia para las poblaciones, hizo un censo puerta por puerta para saber cuánta gente había.
acuerdo? Entonces, estos investigadores suecos publicaron este artículo en PLOS Medicine y lo que ocurre es que efectivamente fueron capaces de estimar cuánta gente se había movido y hacia dónde, ¿vale? Este ejemplo, o sea, esta gráfica, en rojo vemos los desplazamientos estimados al sur, al oeste, bueno, diferentes regiones, por este estudio sueco. Hay que decir que los datos los proporcionó de manera, bueno, desinteresada, anónima, los dos principales operadores móviles de Haití, y en gris es lo que habían estimado la Agencia de Protección Civil de alguna manera para donde habían dedicado los recursos, ¿vale? Entonces, bueno, no estaba claro que fuesen iguales los resultados. Cuando comparan los resultados del desplazamiento en base al desplazamiento de tarjetas móviles con el censo de UNFPA, ocurre que efectivamente el método de mirar a dónde se mueven las tarjetas SIM es bueno, o sea, correla muy bien con el censo real. Moraleja, a partir de ahora, si esto ocurre, la manera de estimar es ver a dónde se desplazan los teléfonos móviles. Para ello hay que contar pues, con algún tipo de acuerdo con las operadoras móviles, pero esto es de vital importancia y tiene una utilidad directa y rápida. Podemos decir, la pregunta es, bueno, claro, pero ¿cuánta gente tiene teléfono móvil en Haití? En Haití el 50%. Y debe de ser, pues, básicamente que pues, el adulto pues, lleva al niño o lleva a la persona mayor, porque midiendo ese 50% y multiplicando por 2, la estimación funcionó, que era un poco la duda que te queda. Bueno, en lugares, efectivamente, en lugares donde no toda la gente, no la mayoría de la gente tenga telefonía móvil, efectivamente esto no podrás hacerlo, pero en la inmensa mayoría de los sitios, y dentro de 5 años, en todo el mundo probablemente, ahí lo puedes hacer. Entonces es un protocolo que va a llegar. Este mismo método lo probaron, ya no solo para ver ese tipo de desplazamientos de larga distancia, pero desplazamientos de corta distancia cuando hubo una pandemia de cólera, ¿vale? Pues hubo una pandemia de cólera, un foco de cólera, pidieron a la gente que no se moviese, pues se moviese lo menos posible, y pues bueno, con los teléfonos móviles también pueden estimar a dónde se han movido. También sé que, por ejemplo, Telefónica hizo algo muy parecido cuando en México, cuando el H1V1, cuando la gripe, y también midió la efectividad de las alarmas dadas por el gobierno mexicano en base al desplazamiento de las tarjetas de los teléfonos móviles. Y lo que es interesante es que la alarma total las había a diferentes grados de alarma, y la que decía, oye, no os mováis, esa funcionaba peor que la que decía moveros pocos, pero dice no te muevas, la gente se iba. ¿Vale? Y entonces también es un tema pues, a tener en cuenta para temas de políticas públicas. Obviamente, lo que decíamos antes, no todo el mundo está representado en estas medidas, no todo el mundo está representado con el movimiento de los teléfonos móviles. Hay grupos vulnerables, evidentemente los más pobres, los niños que no están acompañados, personas adultas, y luego también, si el desastre es total y la red no funciona, pues también tienes problemas, y obviamente tienes problemas si no puedes recargar el teléfono móvil, que también puede ocurrir. Entonces, bueno, hay que cogerlo todo en su justa medida, pero desde luego son técnicas muy prometedoras y súper efectivas. ¿Vale? Entonces, este es otro ejemplo que mezcla un poco los anteriores, y en este caso, esto es Somalia, es una imagen de un corredor cerca de Mogadiscio, donde mucha gente pues, emigró por la sequía y por la hambruna, y entonces ahí había un campamento de refugiados enorme y que no sabían cuánta gente había. Entonces aquí lo que se hizo es, bueno, se tomaron imágenes satélites, es una empresa privada que se juntó con OCHA y con la empresa Tomnod, y durante 48 horas pues estimaron que había 40.000 tiendas en ese corredor. Es otro tema también muy interesante para temas de pues, saber dónde van los refugiados y para organizar la distribución pues, del alimento, de lo que corresponda. Entonces, aquí vuelvo un poco hacia atrás y, como decíamos antes, hablando de qué es el tiempo real o cuál es la escala de las cosas que ocurren, lo que hemos visto estamos hablando en términos pues casi de horas, días, de semanas, ¿vale? Pero también lo que ocurre en desarrollo, nuestros programas hablan de años, ¿vale? Y entonces podemos preguntarnos, bueno, tiempo real en términos de desarrollo, ¿qué es? Pues igual podemos decir que puede ser hablar en términos de meses, es una escala en la que pocas cosas se miden, pocos feedbacks en tiempo real en meses
te llegan. Entonces, bueno, hay otras tecnologías que también te permiten tener datos cuantitativos de qué está pasando a escalas más grandes. Decimos las señales digitales de humo, es un poco en nuestra actividad, desde que tenemos, estamos de alguna manera conectados, utilizamos algún tipo de aparato eléctrico, estamos generando unas señales que se pueden ver y puedes inferir un poco qué pasa en la vida real. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy chorro, pero con esta imagen, pues bueno, es una imagen de la Tierra por la noche. Enseña simplemente dónde hay luz y dónde no hay luz. Imágenes de estas todos los días un satélite lleva haciéndolas 30 años. ¿Y qué pasa? Bueno, pues resulta que la luz, si la mides y le aplicas un modelo, puedes inferir cuál es el PIB de un país, ¿vale? Entonces esto es una medida indirecta de desarrollo también. Incluso en zonas remotas en las que igual no tienes control, si miras dónde hay luz y cómo evoluciona esa luz, puedes inferir un poco qué está pasando, ¿vale? Este ejemplo, pues esto es Polonia, que se desarrolló en los últimos años. Pero bueno, la idea es que también la medida de luz de unas imágenes que están ahí, que son públicas, te da una idea también de qué está pasando en las regiones que te interesen. Otro tema interesante son censos. Ya sí, más de 2000 años haciendo censos, cada 10 años. Cuestan un montón. Y los necesitas para saber pues, cuánta gente tienes, o sea, son valía fundamental. La idea es que cómo puedes hacer también eso en países que tengan un sistema estadístico más pobre o que de alguna manera, bueno, para refrescarlo en menos de 10 años, siempre va a ser útil. Entonces aquí, este es un estudio, por ejemplo, volvemos a la telefonía móvil, es un estudio de Telefónica y básicamente es en un país de Latinoamérica. La idea es que anonimizando y agregando las llamadas de la gente, pero mirando básicamente cuántas llamadas al día se hacen, a cuánta gente y de cuánta duración, con esas tres variables, pueden replicar los indicadores socioeconómicos que se miden en los censos a un 80%. ¿Qué significa eso? O sea, que tú puedes tener tu censo cada 10 años y luego refrescándolo, corriendo en paralelo, estudios de la telefonía móvil de determinadas regiones para ver cuál es el nivel socioeconómico. Otra manera indirecta de medir el desarrollo. Otro tema un poco basado en salud. Aquí todos que solemos, bueno, muchos por lo menos que hacemos cuando estamos malos, miramos en internet qué nos pasa, ¿vale? Me duele la cabeza, tengo no sé qué. Bueno, buscamos en Google. Y bueno, hay una herramienta en Google también que es pública, que todo lo que podemos entrar, que todo el mundo puede entrar, se llama Google Insights, que tú tecleas una palabra y no te dice el volumen absoluto, pero te dice el perfil o bueno, la curva de búsquedas de esa palabra. Entonces, esta es una curva de 2 palabras, ¿vale? Es un ejemplo. Esto es una semana entre febrero y marzo, no sé, del año pasado, yo creo. Y bueno, la curva azul, veo que tiene un pico en el domingo, la curva roja en los sábados, parece periódico de cada semana, sábados, miércoles, jueves. Bueno, esto son las búsquedas en España, la del azul para la palabra resaca y la roja para la palabra vodka, ¿vale? Entonces los españoles los sábados buscan vodka, los domingos buscan resaca y ya está. Entonces así tienes un espejo digital de lo que está pasando. Y cuando miras Año Nuevo hay un pico del copón, ¿vale? Entonces un poco, ¿vale? ¿Cómo puedes transponer esta idea a términos de salud? Bueno, pues ahí Google hizo el que se llama Google Flu, que la idea es que miraron todos los términos que estaban relacionados con la gripe, ¿de acuerdo? Y entonces para cada idioma hicieron un modelo y lo correlaron con las estadísticas oficiales de gripe. Es decir, yo digo, mi modelo es 3 por el número de veces que pone la gente gripe, más 4 por el número de veces que la gente pone me duele la cabeza. Esa curva correla, de alguna manera, correla al 100% con las estadísticas del sistema sanitario español de las gripes. Pero no del español, sino de todos los países del mundo. Y lo que pasa es que los de los países del mundo los dan a final de mes y en Google lo ves al día. ¿Vale? Al día yo puedo mirar hoy los casos de gripe que hay en España. Entonces, claro, esto tiene unas implicaciones para la salud pública gordísimas. Y dirás, claro, España, es que es un país que, bueno, la gripe, bueno, es que también funciona para otras enfermedades, en concreto para el dengue.
para esto es el dengue en Brasil. Y se conoce que la parte de la población que está buscando esos síntomas es un poco representativa de toda la demás. Y entonces puedes tener estadísticas del dengue a escala, no sé si escala de semanas, en tiempo real, y bueno, del dengue y de la gripe, y vamos, y ahora mismo si buscáis en artículos científicos en los últimos 12 meses, la gente está probando esto para todo, incluso para invertir dinero, claro, porque sabes lo que está pasando. Entonces esto es otro tema súper interesante también para tener en cuenta, pues eso, que temas de salud. Entonces bueno, ahora voy a pasar a un poco más contaros algo más de mi experiencia personal. Entonces eso, yo estuve en la unidad Global Pulse, que como os decía estaba en el gabinete de Ban Ki-moon, y la idea era pues eso, mirar métodos innovadores de este tipo, ver qué se puede hacer para monitorizar y dar feedback a programas de Naciones Unidas y para tomar decisiones más informadas, y qué herramientas se puede dar a los actores, no solo Naciones Unidas también, pero gobiernos, organizaciones sobre el terreno, pequeños emprendedores, qué herramientas se puede dar para estos temas. Entonces, no sé si se escuchará, tengo aquí, esta es bueno, hicimos un briefing en la Asamblea General el 8 de noviembre, esto es el principio. Vamos a ver si se puede subir el volumen. A ver. ¿Se oye? Segundo, hacer otro intento con las gafas. International development simply cannot keep up. Too often, by the time we have hard evidence of what is happening at the household level, the harm has already been done. Our inability to understand the impacts of a crisis, while there is still time to adjust our policies and programs, threatens to reverse years of hard-won development gains. The irony is that we are actually swimming in an ocean of real-time information. Today, Pero bueno, lo que venía a decir un poco es la idea de la que estamos hablando, que incluso ya no en términos de catástrofes o términos de escala temporal muy corta, sino en términos de inversión pues, hacia los objetivos de desarrollo del milenio, en términos de ganancias de desarrollo que han llevado años, con la crisis, especialmente con la crisis de los últimos años, los puedes perder en meses. Entonces tienes que intentar escuchar todas esas señales, poner todas esas innovaciones a trabajar para intentar entender qué esté pasando antes de que sea muy tarde, ¿vale? Esa es la idea. Entonces esa es un poco la base de nuestro trabajo. Esa unidad se creó en 2010, entonces bueno, yo entré y llegué al principio y mi parte era pues, hacer las pruebas de concepto, dirigir proyectos multidisciplinares y de hecho en cooperación pues, buscamos socios tanto en la empresa privada como en universidades para demostrar que estos métodos son útiles, ¿vale? Es decir, esto para qué nos puede valer. Y bueno, estos son algunos de ellos. O sea, la idea es desde los datos bueno, hasta la acción, es decir, qué señales tenemos que escuchar y normalmente eso no es un tema, no nos dan cosas muy finas, pero nos pueden decir, oye, aquí está pasando algo, y entonces es cuando tienes que ir ahí y hacer una investigación más fina, ¿vale? Y la idea es que también puedas realimentar a tus iniciativas y darles feedback por si tienes que cambiar de dirección, cosa que con los métodos clásicos de evaluación cada 2 años, al final del proyecto, no puedes. Entonces, bueno, algunos de los ejemplos que hicimos, bueno, antes de eso, un poco la idea de Global Pulse es crear una serie de laboratorios, una red de centros de innovación distribuidos por todo el mundo, que sean lugares en los que hay agencias de Naciones Unidas, gobiernos y luego organizaciones que trabajan en el terreno y luego universidades y centros de investigación cooperen para probar estos métodos que luego pues, cada uno utilizará los que mejor le vengan. Ahora mismo, o sea, el año pasado, pues abrimos en Nueva York de alguna manera, empezando a establecer la red y haciendo algunas pruebas, y ahora la semana que viene abrimos en Yakarta el primer centro de innovación que no está en Nueva York. Entonces, allí iré de hecho la semana que viene. Algunos de los ejemplos que hicimos fueron, por ejemplo, la idea aquí era, bueno, hay supermercados online, ¿vale? Hay supermercados online, en concreto en toda Latinoamérica hay supermercados online, muchos de ellos no venden
no venden comida, pero ponen sus precios. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿sería posible encontrar un indicador del precio del pan en toda Latinoamérica en tiempo real, mirando el precio del pan en supermercados online? ¿Y cómo se parece eso a la inflación oficial que van a dar a final de mes? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hicimos un partnership con una empresa y con el MIT, y pues hicimos esa prueba de concepto, pues que resultó que sí, la línea azul es nuestro indicador en tiempo real, que todos los días se hacía update, y la línea gris es la inflación oficial del gobierno uruguayo. Un tema interesante aquí, por ejemplo, es que cuando sube por lo que sea el precio de los cereales, ¿vale? Una inflación muy alta, en un momento dado, eso repercute rápidamente en los supermercados online. Es decir, por las características del compra del consumidor del supermercado online, no hay miedo a subirle el precio. Pero el tendero que tiene un puesto en la calle tarda más tiempo en subirle el precio, porque dice, oye, no voy a subirlo aquí, que a veces me van a quejar, ¿vale? Entonces, de alguna manera, tienes un lag, tienes una anticipación de casi una semana con los precios online respecto a los precios a pie de calle en los lugares que no están tan conectados o que el poder adquisitivo de los consumidores no es tan grande. Entonces, pueden ser unas informaciones en determinados casos bastante importantes. Este era otro ejemplo, este en concreto fue en Irlanda, y aquí lo que hicimos fue con una empresa de estadísticas SAS, miramos conversaciones, blogs y forums públicos donde la gente hablaba sobre me he quedado en paro, no sé qué hacer, me van a echar, voy a vender mi coche porque me he quedado en paro. Entonces, un poco la idea era si se puede dar algún tipo de color a las estadísticas de desempleo, ¿vale? Utilizando ese tipo de datos. Entonces, básicamente correlábamos la curva de desempleo con las curvas, de alguna manera, de aparición de esos temas que se analizaban automáticamente con herramientas de procesado de lenguaje natural, y entonces acabábamos curvas de qué están hablando y veíamos cómo correlaban con las estadísticas oficiales. Entonces, pues, por ejemplo, y también veíamos de alguna manera el sentimiento, el sentimiento que expresaban esos blogs. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, 3 meses antes de quedarte en paro, la gente mostraba confusión en Irlanda. 2 meses después habla de cancelar viajes. Lo miramos también en blogs americanos y 3 meses más tarde hablaba de vender la casa, en otros sitios de utilizar transporte público. Esto puede ser interesante para política, para políticas públicas, es decir, puedo tener que dar más énfasis en mi transporte público o, bueno, qué le está pasando a la gente. Entonces, bueno, era un poco exploratorio. Otro ejemplo, miramos con análisis de Twitter, en este caso en Indonesia, que Indonesia es el 4º país del mundo con más usuarios de Twitter, están como locos. Creo que es porque como viven en islas, pues son más susceptibles de compartir cosas. De hecho, el sudeste asiático también es donde más fotos se comparten. Y un poco aquí la idea era, en uno de los ejemplos, vimos la gente que reportaba el arroz vale no sé cuánto, ¿vale? Eso te puede dar una indicación del precio, pero a la vez el número de tweets que hablaban del precio del arroz correla con la inflación, ¿vale? Pues es otro medidor indirecto de la inflación. Este otro ejemplo es gente reportando que se ha quedado sin luz en casa. ¿Vale? Es una manera que tienes también de ver cómo funciona tu red eléctrica, porque todos los días pues tienes, no sé cuántos son, pero vamos, 300 tweets que dicen no me he quedado sin luz, porque la red de móvil sigue funcionando, pero la red eléctrica no. Este es otro ejemplo, bueno, que tiene un vídeo. Aquí la idea era analizar todas las noticias que habían salido durante los últimos... Bueno, de hecho, como no sé, yo la voy a contar. Entonces, bueno, la idea era que cogimos todas las noticias en francés que hablaban sobre temas de food, de comida, de seguridad y de volatilidad de precios de la comida, y las agrupamos en diferentes temas. La idea era saber de qué están hablando y cómo evolucionan los temas, ¿vale? Entonces, esos temas, todas esas noticias se incorporaban en esos streams, en esos grupos, y entonces se mapeaba todo el espectro para saber de qué se estaba hablando, cuál era la opinión internacional de los medios de estos temas.
y ver cómo evolucionaban. Si primero estaba focalizada pues, en desastres humanitarios, luego con la crisis pues, pasó a temas económicos. Un poco esto te da una visión, es otra manera de utilizar las TIC para tener una visión realmente, esta no es en tiempo real, sino en años, de qué es lo que ha pasado y dónde se focaliza la atención de los medios. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creamos un software y de alguna manera también las noticias pues, se geolocalizaban para ver en cada país qué es lo que estaba pasando y de qué se hablaba. Vamos a dar un poco de espacio. Bueno, entonces ya podíamos bucear y ver las noticias, ¿vale? Entonces este es lo que nos salió, la conclusión un poco, es que cada tubo, la horizontal va al tiempo y cada color representa de alguna manera un tema, ¿vale? Entonces lo que vimos es que con la crisis financiera que vemos aquí, la temática obviamente cambió, la perspectiva de las noticias era diferente, antes había tenido aspecto más humanitario, luego aquí había muchos problemas económicos, de volatilidad de precios, en los últimos tiempos social unrest, se habla de que si la primavera árabe y compañía, y bueno, un tema interesante es que por ejemplo la línea roja son asuntos relacionados con la infancia, básicamente mi conclusión es que es UNICEF, ¿vale? Que siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, esto te da una perspectiva así de muy lejos de qué es lo que pasa. Por ejemplo, una aplicación que estamos trabajando ahora de este tipo de análisis, estábamos hablando con el PNUD para la redefinición de los objetivos del milenio, ¿vale? Sabéis que se acabará en 2015, sabéis que hay muchas negociaciones para reformularlos y bueno, los temas se van a cambiar de alguna manera, pero también se quiere saber cómo lo que se dijo, los objetivos del milenio, impactó, pues en nuestro caso concreto, cómo impactó la investigación. Es decir, que el hecho de que la malaria o el SIDA estuviesen incluidos en los objetivos del milenio en comparación con otras enfermedades, cómo impactó en la publicación de artículos científicos y en la gestión de fondos, ¿vale? Pues entonces es un tema que puedes analizar todas las bases de publicaciones científicas, saber qué temas se tocaron y ver cómo correla eso con el hecho de que estuviesen o no en los objetivos del milenio. Y ese es uno de los temas pues, interesantes del tratamiento automático de textos en este contexto. Y luego otro es, por ejemplo, el análisis de los informes sobre cómo han cumplido los objetivos del milenio de los países, que no tienen un formato estándar. Entonces, por ejemplo, yo he visto unos cuantos y como no tienen formato estándar, además de algunas tablas que sí tienen que rellenar, el proceso de evaluación consiste en leer tochos de 150 páginas e ir apuntando y hacer los reports. Pero se preguntaban, la gente del PNUD que está a cargo de esta redefinición, oye, ¿es que podéis hacer algún tipo de análisis automático de todo esto para que nos salgan ya no los temas que estaban incluidos en el desarrollo del milenio, sino temas que países han incluido a posteriori? Sobre todo, por ejemplo, la violencia de género, me han dicho, no, es que este sale en no sé cuántos países. Es un tema que no estaba incluido, pero que los países en sus reports los han incluido, ¿vale? Entonces, que quieren saber de alguna manera los países qué han incluido ellos por mutuo propio para tenerlos en cuenta para la redefinición de los objetivos. Este otro ejemplo, por ejemplo, también era en base a cómo hacer pues de alguna manera encuestas, ¿vale? O sea, normalmente la manera normal es ir hasta donde sea y hablar con el hombre, con la mujer, y claro, eso te puede llevar muchos recursos. Aquí lo que probamos es, oye, ¿podemos en 3 días o en una semana hacer una encuesta basada en teléfono móvil a 50 países en paralelo? Y preguntar, oye, ¿la semana pasada fuiste al trabajo o estuviste enfermo? Bueno, o lo que te interese. Entonces, por ejemplo, hay una compañía que tiene 2.000 millones de clientes o acceso a 2.000 millones de personas en países en desarrollo solamente, y lo que utilizan es el protocolo de los teléfonos, no el SMS, sino el típico con el que marcas *133 y te dice el saldo. Es un protocolo que va por debajo. Pues utilizan eso para hacer encuestas, y básicamente ellos, su negocio es que yo soy Coca-Cola, quiero poner una botella de Coca-Cola rosa en Perú, y entonces pregunto a la gente utilizando eso, hacen estudios de mercado, oye, ¿qué te parece una botella de Coca-Cola rosa? Si respondes, te damos 1 minuto de tiempo de llamada. Pero eso también se puede utilizar para hacer no estudios de mercado, sino para hacer pues estudios lo que te interese, o sea, para preguntar a la gente, para escucharles, y desde donde necesites y a la gente que quieras. Entonces, bueno, esos son ejemplos. En ese contexto, igual si hay algún investigador que le interese estos temas de patrones en telefonía móvil, nos aliamos con Orange y ha sacado, ha puesto público para los investigadores que lo pidan, los datos de 4 meses de llamadas anonimizadas y agregadas a animal de torre de Senegal, ¿vale? Y entonces la idea es, si alguien tiene alguna idea de qué se puede hacer con eso que le sirva para medir algo
en lo que esté trabajando, pues solo tiene que entrar en la web o mandarme un mail y entonces se pasan los datos y para que se pruebe, a ver, se experimente para qué te pueden valer. Y bueno, aquí realmente lo que se entra en un tema también muy interesante, que es datos del sector privado, que los tienen ellos y que hacen con ellos lo que quieren, que podrían ser un bien público, ¿vale? O sea, podemos quererlo o no quererlo, pero a Facebook tiene nuestra media, nuestra vida, Google también, las compañías de teléfonos móviles también, y de hecho lo usan para hacer campañas de marketing, para vendernos productos. Esos datos deberían de ser, o podrían ser, de alguna manera públicos, para organizaciones pues, no gubernamentales, o para gobiernos, o para la ONU, o para quien quiera. Pero vamos, hay que saber que esos datos están ahí, que ahora mismo los están utilizando todas las empresas privadas, y por qué no, pueden ser un bien público. Deberían serlo. O sea, podemos no querer verlo o querer verlo, pero el tema es, uno, la privacidad. Sí, o sea, al final tenemos un poco miedo a esos temas, pero al final nuestros datos están en todos los sitios. De hecho, tu dirección, hay empresas que siguen a vender datos personales, ¿vale? Y tu dirección vale unos 50 céntimos. Punto. Eso está ahí. Ahora, que nosotros querramos utilizar esos datos o no, está en nuestras manos. Es un poco también lo que representa esta imagen, pero es, o sea, hay de alguna manera hay que sacar a la palestra la discusión sobre la privacidad. O sea, nosotros somos dueños de nuestros datos y yo creo que debería haber una especie de, digamos, un carnet de identidad en el que yo tengo mis datos, tengo estos datos y yo mis datos de salud se los cedo a los hospitales, mis datos de telefonía móvil se los cedo a las universidades para que investiguen. O sea, decir tus datos para qué son utilizados, porque ahora mismo lo que haces es que los das y no preguntas por ellos y las empresas sacan dinero, pues vamos a sacar algo más que dinero. Bueno, también el papel de las tecnologías de información en temas pues, políticos y de revoluciones pues bastante interesante. Esta gráfica es un report de Google Transparency que llaman, que básicamente muestra la actividad de los servidores de Google en determinado país. Y ese agujero que veis, esto es Egipto, y ese agujero es el régimen, vamos, cuando el régimen interrumpió las comunicaciones. ¿Vale? Y con eso, hoy en día, es verdad que hay transparencia, o sea, en algunos temas hay transparencia. Tú puedes ver ahora mismo en todos los países del mundo si hay algún servicio que esté cortado, pues porque el gobierno lo haya cortado, bueno, o porque haya pasado otra cosa. Y realmente, bueno, este es Vincerb, uno de los mentores de Internet, que dice que Internet no es un derecho humano, pero bueno, es una cosa que es un derecho civil o algo que ayuda, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente para ya terminando, este anuncio es increíble, lo que quería decir es que realmente todas estas tecnologías están llegando a todos los países del mundo, las tecnologías digitales, la telefonía móvil, y están llegando de otras maneras que nosotros no conocemos. Por ejemplo, todos estos países no tuvieron telefonía fija, pero han tenido telefonía móvil. Y lo que está pasando es que todos estos países, esto es Kenia no tenía o tenía apenas bancos como los conocemos nosotros, pero resulta que la banca, la telefonía móvil, que se conoce como M-Pesa, básicamente es que tu teléfono móvil, que es un teléfono móvil normal, no es un smartphone, puedes dar dinero, transferir dinero y hacer pagos. Bueno, a día de hoy el 70% de los adultos en Kenia lo utiliza y mueve el 25% del PIB de Kenia. ¿Vale? Entonces ellos han apropiado la tecnología de una manera diferente a la que aquí no la hemos apropiado. Entonces el tema es que no se trata de traspasar lo que han hecho unos países a otros, se trata de adaptarse a la situación, adaptarse a las características de cada sitio y que cada cual, pues, una vez que le dejes toda esa potencialidad, pues haga lo que pueda y lo que quiera. Este es el último ejemplo ya, que nada tiene que ver con las TIC, pero es que me parece increíble. Es una bolsa de té. ¿Vale? Es una bolsa de té que lo que tiene es que purifica el agua. Dentro, en lugar de haber té, hay unas nanorejillas con carbón activo, entonces vale súper barata, y entonces lo han desarrollado en Sudáfrica y básicamente la metes en el agua y te purifica 2 litros de agua. Entonces, y es baratísima. Entonces vale, un avance tecnológico, pero sobre todo no hay ningún tipo de impacto cultural. La gente hace té, no pasa nada, llega, la pone y lo limpia. Entonces esto es un ejemplo fantástico de cómo integrarte de alguna manera en la cultura en la que estás viviendo, pero a la vez utilizar nuevas tecnologías. Eso me parece increíble. Y bueno, nada más. Muchas gracias.
hacer alguna Sí, una pregunta ahora o... intervención, pero yo creo que hay algunas cosas interesantísimas dentro de la exposición, que como es un panorama, pues al final cada una de las cosas probablemente tiene cientos o miles de horas de trabajo por detrás, porque claro, la exploración de temas vía textos o lenguaje natural, etcétera, etcétera, pues tiene una investigación tremenda por detrás, o los temas a lo mejor de estadística y de correlacionar las 2-3 variables para intentar ajustar indicadores, pues a su vez tienes un análisis estadístico detrás. Claro. O sea, esto es la punta del iceberg, pero bueno, es el... Pero esto, en cierto modo, lo que muestra es, por un lado, el que la tecnología tiene aplicaciones útiles, pero a mí me interesa una cosa que ha salido y que en las TIC pasa mucho, que tiene que ver con el tema del salto tecnológico, del abandonar tecnologías antiguas y pasar a tecnologías nuevas, pero adaptarlas. O sea, ese tema de que si hay que hacer, todo el mundo tiene que hacer el mismo proceso, los procesos son completamente diferentes porque hay usos innovadores en tecnologías nuevas, novedosas, y por lo tanto las técnicas antiguas pues a lo mejor no hay ni que pasar por ellas, es decir, que el proceso se produce por saltos, etcétera. Yo creo que en este conjunto de temas yo creo que hay un montón de, cargas de profundidad a los modelos clásicos de desarrollo, del desarrollo por etapas y que tienes que ir pasando por, que probablemente merecería la pena comentar. Vamos, yo creo en el caso de las TIC es clarísimo, es decir, pues la gente a lo mejor sigue usando la radio, pero ha saltado el móvil directamente, y la telefonía fija no existe, y probablemente incluso ni la televisión. De la telefonía móvil van a internet, y la televisión probablemente incluso ni tenga un cierto papel. En otras técnicas la cosa puede ser parecida, es decir, en los temas agrarios, de producción, etcétera. El tema de los temas de las innovaciones genéticas y ese tipo de cosas, podría haber paralelos o no. Yo creo que hay todo un conjunto de cuestiones que merece la pena una reflexión en profundidad, y yo diría que en algunas de las materias esa reflexión en profundidad probablemente se puede hacer, no sé si aquí ahora, pero sí que merece la pena saber que esa cuestión está por ahí, ¿no? En fin. Sí. O sea, realmente en otros, por ejemplo, en temas de... O sea, el tema de los saltos, por ejemplo, hace poco tiempo liberaron, creo que han sido 10 millones de mosquitos modificados genéticamente para no transmitir el dengue en no sé qué ciudad en Brasil. Entonces imagínate que funciona y que estos se aparean con los mosquitos normales y que ya no hay más dengue. ¿Eso tiene algún problema? O sea, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que hoy te está saltando todos los métodos clásicos de poner mosquiteras no sé qué, y dices, no, yo lo que voy a hacer es cargarme a los mosquitos porque voy a introducir otra especie que se la va a comer, y esa especie está modificada genéticamente. Y entonces te pregunto, ¿eso tú crees que es irías a por ello o no irías a por ello? Duda. Precisamente lo planteo porque entiendo que es una cuestión muy relevante, de mucho calado, y merece la pena. Por supuesto, están todos los temas medioambientales a corto y medio plazo, y están todos los temas que tienen que ver con con las innovaciones masivas que producen unos cambios brutales en los ecosistemas, sea ecológico, sea social o sea económico, y esos cambios pues probablemente necesitas tiempos de adaptación. Es que claramente las iteraciones de las nuevas tecnologías son mucho más cortas que antes, ahora todo mucho más rápido, entonces claro, ahí es como Empesa fundado en el año 2007. Entonces, ¿qué haces? O sea, y el problema es que eso, al final, la gente lo adopta y no puedes hacer nada. El otro tema es que tú voluntariamente, pues eso, introduzcas el mosquito modificado genéticamente, o decidas que solo vas a purificar el agua usando desalineadoras porque sabes que dentro de 3 años el tamaño de los nanoporos va a ser tan pequeño que voy a poder purificar casi gratis. Entonces, no metas otro método porque sabes que en 3 años vas a tener desalineadoras que hacen agua gratis. Entonces, hay un poco yo creo que hay un ejercicio que tampoco se hace mucho, que es el de ver al futuro. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar en 3 años? No sé. Bueno, ¿algún comentario?
Bueno, pues si nadie quiere comentar más,